There it is, first Jake. Oh, yes, can he get it? Oh, he's done it! Oh, that was good to get points. Oh, look at that, he's just power off. He's going straight across. Straight. Hola a todos, estamos aquí en el primer vídeo que voy a grabar para este canal, en el que, como ya os comenté, iba a comentar temas que os pareciesen interesantes, ¿no? Pues de este deporte tan bonito que es el trial. Y bueno, como salió en la encuesta de Instagram, pues en primer lugar voy a empezar hablando en este vídeo de una de las finales de las categorías de élite del mundial. Y bueno, pues en este caso, como es el primer vídeo y creo que va a ser un poco más, pues eso, mayor novedad, sea porque por ser el primero, ¿no? Pues voy a empezar hablando de una de las finales que yo creo que ha sido una de las más emocionantes de la temporada, que ha sido la de Elite 20. Como bien sabéis, esperábamos todos que hubiese una batalla entre esas tres bestias que tenemos, ¿no? Que son Eloy, Borja y Alejandro. Y bueno, pues en este caso salió vencedor Eloy, que la verdad es que hizo una competición buenísima, la verdad, incluso aguantando ahí la presión hasta el final, haciendo pues eso, zonas increíbles, y de hecho solamente cometiendo un pequeño error, que fue el último paso ese de la zona 3. Pero bueno, desde aquí darle la enhorabuena a Eloy, que hizo una competición brutal y pues es justo merecedor de su primer título como élite. Pues primero voy a empezar hablando un poco del marcaje de las zonas, ¿no? Ya que es algo que supongo que a la gente le interesará porque en el directo no se pudo apreciar muy bien, pero desde el punto de vista de los pilotos, podemos decir que ha sido un mundial con una dificultad no muy alta, por así decirlo. Las zonas no eran especialmente difíciles, bueno, o sea, no eran difíciles en el sentido de que hubiese pasos que no se pudiesen hacer. Era bastante difícil, por ejemplo, para algunos pilotos marcar diferencias, y bueno, pues el cometer errores, aunque eso es siempre si quieres optar al título, pero en este caso era más exagerado, ¿no? El tema de que el cometer un error era prácticamente sacarte fuera del título, como bien podido experimentar, por ejemplo, Borja o Alejandro en este caso, ¿no? Y creo que se buscó una especie de otro tipo de dificultad, ¿no? Como era la longitud de las zonas. Sinceramente, desde mi punto de vista, no ha dado el resultado que se quería, ¿no? Eso creo yo, porque al final un mundial no puedes marcarlo de manera que los pilotos lleguen al final de la zona. Tienes que marcar de manera que se puedan marcar diferencias, que haya pasos en los que te quiebres la cabeza para buscar una trazada, ese tipo de cosas. Y bueno, yo es lo que eché un poco en falta en estas zonas de este mundial, y mi opinión sobre el marcaje de las zonas, que tengo que decir que las zonas eran preciosas, y eso, vaya, que a mí estéticamente yo creo que para el público gustaron mucho, y también eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? De cara al público. En cuanto a los pilotos de la final, vamos a empezar de atrás para adelante. En primer lugar tenemos a Samuel Alabati, que quedó en sexta posición, un poco alejado de los de arriba. Yo creo que su mayor objetivo de este mundial era, pues, por supuesto, clasificarse a la final, lo consiguió. Y bueno, yo creo que tiene más nivel del que mostró en esta final, aunque bueno, como eso, vimos que cometió errores que ya se pueden deber a la presión, cosas así. Aunque por ejemplo, a mí me chocó mucho el error de la primera zona, ¿no? El salto ese de tubo a tubo que no llegó. Pero bueno, yo creo que hizo un gran papel entrando a la final, y luego ya pues ya cuando empezó a fallar le quedaba disfrutar, ¿no? Quedarse con la experiencia y trabajar para el año que viene. Después, en quinto lugar, tenemos a Thomas Pechaker, a la bestia austríaca. Y bueno, pues como siempre, no sé si os habéis fijado, pero como siempre, Pechaker siempre comienza súper fuerte las finales. En la primera zona, de hecho, el año pasado en el Mundial de Vic, en la primera zona empezaba ganando. Este año hacía el 60 en la primera zona, y bueno, y luego pues se va desinflando. Yo creo que era un estilo de zonas que no acompañaba mucho a su pilotaje, ¿no? Porque como sabéis es pura fuerza, es una bestia. Y bueno, pues este tipo de zonas no eran de su estilo, ¿no? Por así decirlo. Creo que aún así lo hizo bien. Yo creo que su objetivo era otro, estar más arriba en la clasificación, o un poquito más cerca al menos. Se metió a la final, hizo un 60 en la primera zona, y con eso se tiene que quedar. Luego, en cuarta posición tenemos al rey del público, ¿no? A Charlie Rawls, que sin duda
para mí fue, o sea, yo le contaba como uno de los candidatos para el podium sin ninguna duda. De hecho, bueno, si veis la clasificación, si no hace el error de la primera zona, creo que, mira, si llega a hacerse la primera zona a 60, que sin duda tenía nivel para hacérselo, creo que queda segundo. Porque si no me equivoco, hace 220 puntos, sí, y como hizo un 10, pues serían 50 puntos más. Pero bueno, esto es como siempre lo decimos, ¿no? Si no hubiese fallado aquí tal, hay que estar ahí y no fallar, que es al final lo importante. Y bueno, pues Charlie falló en esa situación. Para mí uno de los candidatos al título era en este estilo de zonas, pero bueno, al final pues puede ser la inexperiencia un poco, aunque saltarse una flecha en una final del mundial que bueno, ojalá no me pase a mí nunca, ¿no? Pero es un error que hay que mirarlo, ¿no? Porque es la final de un mundial, es el momento en el que más centrado tienes que estar y este tipo de cosas no le pueden ocurrir a un piloto, ¿no? Pero bueno, yo creo que demostró el nivel que tenía, sin duda, y que en este tipo de zonas lo podía hacer muy, muy bien. Y bueno, yo creo que más allá del error ese de la primera zona, la actuación de Charlie fue espectacular y eso es con lo que se tiene que dar. Ahora entramos ya en el territorio del podium, ¿no? Para mí un poco pues ya estamos, o sea, bueno, a mí me encanta que exista esta rivalidad, ¿no? Pero eso, llevamos ya 2 años en el que estos 3 no se bajan del podium, siguen siendo los mismos. Y bueno, pues esta vez en tercera posición tenemos a Borja Conejos, que hizo bastante buena competición, quitando los errores ahí al final. Ya que bueno, la mayoría de nervios sobre todo se tienen en las primeras zonas, ¿no? En este caso Borja llevaba la mayor presión de los 3, ya que era el que tenía que rivalidar el título, el que tenía el peso del maillot. Y bueno, pues empezó fuerte, la primera zona sí, la sacó a 60, la segunda igual. Luego en la zona 3 cometió el error del 2 tiempos, pero que aún así lo podía remontar. Pero yo creo que eso ya ese pequeño error ya, con lo que he dicho esto de las zonas largas y así, pues y él me lo ha dicho que él como dio un poco no se dio por vencido, no es la palabra, no se dio por vencido, pero ya sabía que era difícil que el resto fallara y bueno, pues le jugó una mala pasada como ya vimos en las 2 últimas zonas, que cometió. Para mí el error más grave sin duda es el de la zona de las palmeras, porque yo creo que eso ya es que tenía la zona prácticamente hecha. Yo creo que entra en un estado de relajación en un momento en el que no puedes entrar y bueno, pues son cosas que ocurren en el momento, ¿no?, de la competición y tampoco les podemos culpar, oye, que no son perfectos, ¿no? Son unas bestias de este deporte y que obviamente cometen errores como cualquier ser humano, ¿no? Pero bueno, sin duda, yo creo que Borja obviamente esperaba más, él quería rivalidar el título, pero ha hecho una temporada espectacular y tiene que estar muy orgulloso de ello y trabajar a tope para la temporada que viene. En segundo lugar tenemos a Alejandro Montalvo, ¿no? Que, hostia, hablar de Alejandro del Mundial me choca, ¿no? Porque yo recuerdo estar calentando para entrar a la final, ¿no? Y estar viendo la pantalla y ya prácticamente dar por hecho que Alejandro había ganado el Mundial, ¿no? O sea, por el ritmo que llevaba, ¿no? Encadenar 4 zonas a 60 sin un solo error, que parecía que estaba intocable, ¿no? Y todos sabíamos que ese paso 3 era complicado, que podía jugarte una mala pasada y eso le ocurrió a Alejandro, ¿no? Era un paso complicado, que era un poco difícil encontrar la trazada correcta y desde mi punto de vista él no eligió la correcta y pues ocurrió lo que ya todos sabemos, ¿no? Ese resbalón subiendo a ese paso, ¿no?, que le quitó el título a Alejandro. Un título pues que con la competición que había hecho era merecedor de ello y bueno, pues nada, es un poco chocante, ¿no?, el momento porque ya es como el segundo año que le ocurre, pero bueno, el de Vic fue menos así, ¿no?, porque él no dependía de sí mismo antes de entrar a la zona, aquí sí dependía de sí mismo, pero bueno, como ya sabéis, Alejandro también ha hecho una temporada espectacular, ¿no?, sobre todo con ese principio de la temporada que parecía que era invencible, ¿no?, y que lo iba a ganar todo, pero bueno, luego al final las cosas se igualan, todos los pilotos llegan ahí al mismo nivel prácticamente, como ya hemos visto estos 3, y bueno, pues esta vez no ha tenido que ser, Alejandro se ha llevado la plata, muy merecida plata y muy buen resultado,
aunque seguro que para él sabe un poco amargo, ¿no? Por tener tan cerca esa victoria. Y bueno, ya para acabar, obviamente vamos a hablar de Eloy, el nuevo campeón del mundo, y pues nada que decir, ha sido una temporada, no sabría cómo decirlo, la verdad. O sea, hombre, con este final ya podemos decir que sin duda ha sido una temporada espectacular para Eloy, ¿no? Aunque si nos remontamos a competiciones anteriores así, podemos decir que no era el mejor año de Eloy, ¿no? Como podíamos ver en la Copa, bueno, de hecho en la Copa del Mundo de Vic apuntaba pues ha sido la competición más dominante por detrás del Mundial, ¿no? El que haya hecho, en la que parecía que también que iba a ganar, que parecía invencible, que no cometía errores y así. Y pues en la Copa del Mundo, como ya sabéis, esa caída que tuvo en la zona 4, pues hasta ese momento parecía que iba a ganar. Es que, como veis, esto es un no parar, ¿no? Con la categoría de Elite 20 es todo así, ¿no? Parece que va a ocurrir tal y de repente, boom, ocurre algo y cambia totalmente la historia. Una temporada, yo creo, en un principio difícil para Eloy, ¿no? En la que en algunas competiciones no llegaba a encontrar el nivel del todo. Salió de una lesión y volvió, por ejemplo, para la Copa del Mundo de Copenhague, ¿no? Que todavía no estaba recuperado del todo, pero aún así hizo bastante buen papel, contando con el estado físico en el que estaba. Pero bueno, oye, toda historia triste tiene su final feliz, ¿no? Y para Eloy, por supuesto, la ha tenido, ya que, bueno, pues se ha llevado el campeonato del mundo con una competición espectacular, vuelvo a repetir, una actuación increíble en el Mundial, una demostración de aguantar la presión, saber en qué momento apretar, en qué momento no apretar, ¿no? Sin duda fue espectacular. Sabía que en la última zona tenía que meter la presión para que Alejandro como pudiese fallar y llevarse el título, ¿no? Y bueno, pues hizo lo que tenía que hacer y pues se llevó el título, muy merecido. Estoy súper contento por él, obviamente, porque cualquier deportista, ¿no? que trabaja es muy merecedora de sus logros. Y bueno, con esto hasta aquí el resumen de este primer vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.